Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Un nuevo día, una nueva oportunidad. El Señor en cada momento nos ofrece oportunidades para crecer, para desarrollar, pero sobre todo para acercarnos a Él y conocerlo más, conocer su plan para nuestras vidas. Estamos en Creed en sus profetas. Este programa está dedicado a conocer el consejo de Dios que viene a través del espíritu de profecía, consejos inspirados que el Señor le otorgó a la mensajera llamada Elena White. Tenemos con nosotros al pastor Bruno Razo, líder de la división sudamericana, la Iglesia Adventista en todo el territorio de Sudamérica. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor Eber. Es un gusto estar contigo, con el rector de la Universidad Adventista de Bolivia. Tú dices un nuevo día y yo digo que sí es un nuevo día, pero es el mismo mensaje, el mismo Dios, la misma intención de profundizar juntos en el mensaje de Dios y encontrar lecciones espirituales que aplicadas a nuestra vida nos ayuden a vivir mejor. Sin duda. Hoy nos detenemos en 2 de Samuel, capítulo 21. En este capítulo, pastor, aparece un grupo de extranjeros que durante la conquista les habían permitido vivir entre el pueblo de Israel. Se trataba de los Gabaonitas. Hay varias historias relacionadas con este pueblo y cómo Josué les permitió estar allí, ¿no? Pero al primer rey de Israel se le había ocurrido que no debían vivir, aunque ya se los habían permitido, y el Señor decía que había que proteger al extranjero que consentía en vivir bajo los principios de Dios. Pero Saúl estuvo muy empeñado en destruirlos. Finalmente Saúl muere y entonces los Gabaonitas permanecen dentro del pueblo. Y estos Gabaonitas un día se acercan a David, que ya era rey, y le dicen: mira, queremos tomar venganza en los hijos de Saúl que todavía quedan, en los descendientes de Saúl. Aunque David lo permite, nosotros sabemos que Dios no está de acuerdo con la venganza. ¿Y qué nos dice la inspiración al respecto? Voy a leer una declaración de Elena de White que contesta tu pregunta y dice así: no toleréis el pecado en vuestro hermano, pero no lo expongáis ni aumentéis la dificultad haciendo que la reprensión parezca como una venganza. Corregidle de la manera esbozada en la palabra de Dios. Y antes de continuar leyendo, quiero recordar, o sea, Dios odia el pecado, claro, pero ama al pecador. O sea, Dios hace una distinción.
de la persona lastimada, afectada, alcanzada por el pecado. Dios es santidad. El pecado produjo todo el dolor y sufrimiento en el mundo. Incluso la muerte del Hijo de Dios fue necesaria para liberarnos de la muerte, que es la consecuencia del pecado. Entonces, Dios no comulga con el pecado, pero Él ama al pecador y quiere redimirlo, rescatarlo, perdonarlo, restaurarlo, transformarlo. Entonces, un pecador, nosotros, tenemos que ser amonestados, corregidos, instruidos, sí, pero no para ejercer venganza. Entonces, por eso tenemos que tener la misma actitud que Dios tiene en el trato con el pecado y en el trato con el pecador. La declaración continúa y dice así: no permitáis que el resentimiento madure en malicia, no dejéis que la herida se infecte y reviente en palabras envenenadas que manche la mente de quienes las oigan. No permitáis que los pensamientos amargos continúen embargando vuestro ánimo y el suyo. Id a vuestro hermano y con humildad y sinceridad hablad del asunto. Esto lo podemos ejemplificar con los padres disciplinando a su hijo. Claro. ¿Cuál es el motivo de la disciplina? O sea, ¿quién es el centro en esa disciplina? ¿Es mi mal humor que se quebró, mi humor que se quebró por algo que hicieron, o mi amor para restaurar, para corregir y para preparar para la vida? Entonces lo mismo ocurre aquí con Dios y Él nos pide a nosotros que actuemos de esa manera. Si alguien se equivocó, en lugar de resentimientos, en lugar de todo ese mal humor que termina en el odio, en la venganza, vamos, hablamos con humildad, no siendo jueces, sino siendo amigos, colegas, compañeros de lucha y de batalla. Sin duda, los pensamientos amargos, mencionaba la cita, se convierten en un ánimo oscuro, un ánimo de malicia y finalmente se torna en venganza, ¿no? ¿Por qué es que, en el fondo, por qué es tan mala la venganza? Elena de White, en el discurso maestro de Jesucristo, dice esto: mucho mejor sería para nosotros sufrir bajo una falsa acusación que infligirnos la tortura de vengarnos de nuestros enemigos. El espíritu de odio y venganza tuvo su origen en Satanás y solo puede reportar mal a quien lo abrigue. La humildad del corazón, esa mansedumbre resultante de vivir en Cristo, es el verdadero secreto de la bendición. Hermoseará a los humildes con la salvación. Qué interesante. Entonces, hasta es mejor sufrir bajo una falsa acusación que, dice, que infligirnos la tortura de vengarnos de un enemigo. O sea, es mejor el sometimiento, la aceptación, que después soportar la tortura de habernos vengado. Porque en realidad la Biblia es clara cuando dice: mía es la venganza. O sea, quien va a hacer plena, total, completa justicia es Dios. Claro. Cuando yo asumo el lugar de Dios, tengo dificultad, ¿no? Y la sociedad de hoy también, a veces aparece alguien que frente a la lentitud de la justicia o en algunos casos frente a la inoperancia de la justicia, algunos hacen justicia por sus propias manos. Sin embargo, no terminan de resolver el problema, porque el hacer justicia por sus propias manos les genera otras dificultades. Claro. Y otros dolores civiles, sociales y también espirituales, porque las personas no quedan bien al haber administrado justicia por sus propias manos. Sin duda. Después los acompaña la culpa. Por eso esta declaración habla de tortura, ¿no? Interesante. Me llamó la atención que me parece que la base de todo el asunto de la venganza es que refleja un espíritu de odio y venganza que tiene su origen en Satanás. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, se origina en Satanás, o sea, el espíritu se origina en Satanás, el odio se origina en Satanás, la rebeldía, la rebelión, el ubicarse en contra del otro, es una actitud egocéntrica y Satanás es la personificación del egoísmo. Y cuando nosotros tenemos esos sentimientos, estamos personificados en el mismo enemigo, porque
Dios se personifica en el amor. Claro. Cuando la Biblia tiene distintos títulos que se atribuyen a Dios. Y uno de esos títulos es Dios es amor. Entonces Dios se personifica en el amor, porque Él es amor. Y Él nos pide que toda la ley, todo su contenido, toda su enseñanza para nuestra vida se resume en eso. Dice, amen a Dios por sobre todo y al prójimo como uno mismo. Entonces en realidad hay tres elementos, el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a uno mismo. Pero fíjate el orden, ¿no? Dios, prójimo y uno mismo. Claro. Nosotros a veces hacemos otro orden. Y cuando empezamos por nosotros, después no nos alcanza ni el tiempo, ni la voluntad, ni las ganas de pensar en el prójimo. Y obviamente nunca pensamos en Dios. Pero cuando empezamos en Dios, pensamos en el prójimo y pensamos en nosotros. ¿De qué se quiere vengar Satanás? Porque dice que el espíritu de odio y venganza provienen de Satanás. Bueno, Satanás es un enemigo derrotado. Claro. Él quiso usurpar un lugar que no le correspondía. Entonces todo es la reacción a no haber tenido ese lugar que él suponía debería tener. Y como él es un enemigo derrotado, su único propósito de existencia es sumar derrotados a su equipo. Hacer el mayor mal posible. Exactamente. Eso es realmente algo para nosotros muy, muy llamativo, porque sabemos que no podemos ir con este enemigo derrotado y salir ilesos, ¿no? El que se junta con el enemigo seguramente también va a adquirir sus características. Exactamente. Amigos, nosotros estamos hablando justamente de este tema tan importante. Vamos a recibir unos consejos también muy buenos y enseguida retornamos. Hola, seguimos descubriendo más consejos interesantes. Mira el que encontré el día de hoy. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El Consolador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros. En el camino que conduce a la ciudad de Dios no hay dificultades que no puedan ver quienes en Él confían. No hay peligros de que no puedan verse libres. No hay tristeza ni dolor, ni flaqueza humana para cual Él no haya preparado remedio. Linda cita, ¿verdad? Esta y muchas otras puedes encontrar en el libro Ministerio de Curación, escritas por Elena G. de White, una autora y escritora muy reconocida. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que puedas adquirirlo ingresando a la página web www.aces.com.ar. También puedes adquirirlo descargando las aplicaciones de App Store o de Play Store para tus dispositivos móviles. Qué bueno que estamos juntos, estamos aquí en Creer en sus Profetas. Vamos a recibir un consejo, una llamada para nuestra vida y también la invocación al Señor. Si nosotros pudiéramos tener la actitud de Dios de desaprobar el pecado, pero de amar al pecador, estaríamos dando pasos significativos para una vida diferente. Cuando hablo de desaprobar el pecado, en primer lugar, desaprobarlo nosotros mismos. Y entonces podríamos estar en condiciones de ayudar a otros para que también sean vencedores sobre el pecado. Pero vamos a desaprobar primero el pecado en nosotros y vamos a tener la actitud de Dios de tener amor por los pecadores, así como Él tiene amor por cada uno. Ahora vamos a orar. Querido Dios, gracias por tratarnos como nos tratas, que aunque no lo merecemos y somos pecadores, danos ese Espíritu del Señor para ayudar y para bendecir a todos los que nos rodean. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus Profetas. Nuestro reencuentro está pactado el día de mañana. Un nuevo capítulo y una nueva reflexión para nuestra vida. Nos vemos entonces.